Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde está no es el final. Hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues llegamos con este segmento que disfrutamos cada miércoles a las 7 de la noche, Puerta de Encuentro. Lo dirige Mabel y Héctor, así es que les damos la bienvenida. Mabel y Héctor, ¿cómo están? Hola Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Un gusto. Adelante, Mabel. Muy buenas noches, chicos. Realmente es un placer también esta noche saludarles y traer aquí, como cada semana, temas de gran interés y una semillita sembrando en los corazones y en las mentes de cada uno de nuestros radioyentes. Y hoy tenemos un tema así como muy apto para la temporada, ya que estamos acercándonos a esa temporada realmente donde se predica mucho la unión y el amor. Y el tema que hoy traemos es amando a nuestros enemigos. Wow, ¿verdad? Sí, el título suena muy bonito y realmente, como digo yo, en estos tiempos donde ya comienza ya ese tiempo navideño, donde se busca mucho la unión, la expresión de cariño, de fe y todo eso, como que se siente, ¿no? ¿Por qué no? Pero a la hora de la verdad, wow, qué difícil es realmente sentir ese amor por los enemigos. Y hoy vamos a hablar de eso, Héctor, ¿verdad? A ver quién realmente son esos enemigos de nuestras vidas, esas personas que nuestra mente, tenemos que aclarar ese punto, ¿verdad? Nuestro ego rechaza, detesta, apunta, culpa, ¿sí o no? Y realmente esos enemigos, nuestra alma la escogió y la escogió para vivir esa experiencia eh, de sanación, de restauración. Y bien por eso decía el gran maestro Jesús, ¿verdad? Que tenemos que orar por los enemigos. Y de eso se trata, de quién realmente son esas personas que llegan a nuestras vidas y nos hacen la vida de cuadrito. Bueno, esas personas, como decía antes, realmente nuestras almas las han escogido para que lleguen a nuestras vidas, para que sean no solamente un espejo, sino también sean un camino de bendición, de expansión, de sanación, de vida, cuando juntos con ellos iniciamos un proceso de autorreconocimiento y de sanación. Y cuando se habla de proceso, es una palabra que encasilla de que realmente vamos a pasar muchas penumbras por ese camino, pero esas penumbras realmente lo único que nos están encaminando es a la luz. Es como llegar a un cuarto oscuro y comenzar a encender las lámparas, y eso es lo que hacen los enemigos en nuestras vidas. Realmente los enemigos en nuestras vidas. Y cuando hablo de enemigos es la palabra que identifica el ego en nuestras vidas, porque fue la palabra que nos enseñaron, porque es una palabra encasillada, encerrada en miles de creencias. Simplemente nos vienen a traer la oportunidad de sanar áreas en nuestras vidas. La diferencia aquí es cómo entonces nosotros podemos abrirnos a ese aprendizaje. Bueno, yo creo que hemos mencionado muchas veces esto, Héctor, en este programa, y una de las primeras es la humildad. ¿Y la humildad para con las otras personas? Pues no, es la humildad para con nosotros mismos. A ver, Héctor, para seguir cortando tela con este tema, ¿qué te gustaría agregar para darle apertura? Sí, muy bien, Mabel. Pues sí, mira, este es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho porque, pues, antes de conocer todo esto de que los enemigos, por ponerle un nombre, ¿sí? Venían a ayudarnos, a darnos luz. Antes de conocer todo esto, pues la verdad es que yo, al igual que muchas personas, pues nos costaba mucho trabajo precisamente el perdón. No sabíamos que estas personas venían a ayudarnos y que no nada más son personas, también son situaciones.
digo, ahorita lo estamos relacionando mucho con personas, pero también son situaciones que las podríamos ver como adversas o enemigas que vienen a perjudicarnos, pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a comprender, porque ahí es donde realmente creo que donde fallamos un poco, no entendemos o no comprendemos para qué llegan a nuestras vidas. Tú lo dijiste hace un momento, estas personas llegan a darnos luz, vienen a ayudarnos, pero cuando no tenemos este conocimiento, y por eso lo compartimos con todos los que nos escuchan, cuando no tenemos este conocimiento de que bien estas personas o situaciones nos vienen a ayudar, se nos hace difícil aceptarlo y pues caemos en el rechazo, en no aceptar las situaciones o rechazo hacia las personas, porque pues los vemos efectivamente como enemigos y la verdad es que no hay enemigos, Mabel. No existen los enemigos están acá en la cabeza nada más, en la mente, porque realmente las personas que nosotros creemos que son nuestros enemigos porque nos han traicionado, nos han mentido, nos han hecho cosas que nosotros creemos que son malas, esas situaciones o estas personas vienen a ayudarnos a darnos cuenta cómo somos nosotros, porque realmente, como lo hemos dicho en otros programas, las personas vienen a hacer un espejo nada más. Lo que nosotros odiamos en las otras personas o verlo como enemigo es que me hizo esto, me traicionó, pues lo que no nos damos cuenta es que nosotros nos estamos traicionando a nosotros mismos y la persona únicamente nos está reflejando eso. Nosotros los demás nos van a reflejar lo que traemos dentro. Entonces, esto de amar a tu enemigo, cuando tú lo empiezas a comprender que los demás únicamente te están reflejando aquello que traes, precisamente para que lo puedas observar de la manera consciente y lo puedas trascender, irnos hacia esa divinidad que hemos hablado, que hemos comentado muchas veces en este programa, entonces realmente empiezas a amar a las personas y a las situaciones. Y te lo comento yo, por ejemplo, en mis casos personal, que hace ya varios años, viví situaciones donde yo creí que las personas me hacían daño, porque me habían traicionado, porque habían abusado de mi confianza, porque diferentes cosas. Pero yo únicamente veía como que lo negativo hacia estas personas. Los veía como enemigos, efectivamente, que lo que querían era destruirme. Cuando yo me empecé a dar cuenta de todo esto, empecé a ser un poquito más observador, a despertar la conciencia y me pude percatar que estas personas me vinieron a enseñar muchísimo porque vinieron a ser maestros en mi vida. Pude empezar a comprender que estas personas vinieron a ayudarme a observarme, vinieron a ayudarme a crecer en conciencia, a darme luz. Y ahora, y te lo puedo decir abiertamente, yo no tengo resentimiento hacia ninguna persona. Las personas que yo hubiera pensado, que yo creía que más daño me hicieron, realmente son las que más me han ayudado. Pero aquí, pues, lo que cambió es mi manera de percibir, porque yo comprendí, ¿sí? Gracias a la conciencia y a esta divinidad, comprendí que realmente venían a ayudarme o vinieron a ayudarme. Y seguramente me seguiré topando con más personas en mi camino, pero ya estoy más atento porque ahora observo cuando sucede algo que yo creo que me está afectando, como si fuera algo malo o algún enemigo, vaya, para ponerle el nombre que le pusimos al inicio, soy más observador, entonces más bien veo esta persona para qué está llegando a mi vida y qué es lo que yo tengo que aprender, cuál es la lección que la vida me está mandando a través de esta persona o a través de estas situaciones. Lo que sí te puedo decir y lo comparto con todos, Mabel, es que las situaciones más difíciles y las personas que yo creía que eran mis enemigos, que más daño me querían hacer, son las situaciones y las personas que más me han ayudado en mi vida. Y quisiera tomar un ejemplo, por lo menos, de el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad?
Si Jesucristo hubiera visto todas esas personas que lo encaminaron a la cruz como sus enemigos, él no hubiera llegado realmente a cumplir su misión de vida. ¿Okay? Y él mismo realmente nos dejó como lección orar por los enemigos. Y cuando la palabra oración la quiero ampliar un poquito aquí, y es meditar. Orar realmente es meditar. Orar realmente es hacer una introspección, ¿verdad? Delante de esa divinidad que está dentro de nosotros. Y como tú mencionabas, ese enemigo que nos han enseñado, que es esa persona que viene a supuestamente ir en contra de nosotros de muchas maneras, que es nuestro espejo, al nosotros realmente, en vez de ver a la persona como mala, ver la acción de la persona como mala, inclusive ver esos eventos como malos, en vez de nosotros verlo de esa manera tan cruel como nos enseñaron, es realmente hacer esa introspección, es orar. Por eso que él no dice, ora por tus enemigos, es hacer una introspección y comenzar a ver en qué área de nuestra vida está esa información de, que nos están, de ese mal que nos están haciendo. ¿Okay? Como hemos mencionado muchas veces, lo que pasa afuera es porque está ocurriendo dentro de nosotros. Eso es simplemente una proyección. Nosotros atraemos ese tipo de personas precisamente para proyectarla y poder sanar. De por qué Jesús, que ha sido realmente, nos ha enseñado que fue un hombre tan íntegro, ¿ok? En todas sus acciones, porque entonces él proyectó a estos enemigos. Porque recuerda de que realmente él también traía una información generacional en él. ¿Y cuál es la información generacional que él traía? Bueno, como nos ha enseñado la religión, porque para que se pueda captar el mensaje que trato de transmitir es, él realmente acumuló todas las faltas de la humanidad dentro de él y por lo tanto él proyecta eso en esas personas que vinieron a hacer el mal, pero esa persona que aparentemente le hicieron el mal, lo que le ayudaron a él fue a trascender esa información generacional. ¿Ok? Creo que está quedando claro lo que trato de decir y más adelante me ayuda Héctor a aclarar esto. ¿Por qué quise usar el ejemplo de Jesús y estoy diciendo esto? Porque hay situaciones que son situaciones muy extremas. Por lo menos tanto tú como yo hemos pasado situaciones de traición, de mentira, que nos han ultrajado, nos han robado, bueno, mil cosas. Así que bueno, vamos a decir, son faltas menores a comparación de cuando vienen personas que violan a un menor o violan a una persona ya adulta o matan, ¿verdad? Le quitan la vida a otra persona. Ya estamos hablando de cosas más pesadas, ¿verdad? Más acciones mucho más pesadas. Entonces dirán, pero bueno, ¿por qué realmente yo también, cómo pueden decir que yo atraigo esa información si eso fueron cosas muy, pero muy crueles, tanto de que hubieron vidas de por medio afectadas? Esto también lo hemos hablado en otros programas. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de que nosotros tenemos una información ancestral y esa información ancestral es parte de nuestra misión de vida también trascenderla, también sanarla, también conocerla, ¿ok? Porque es la única manera que nosotros podemos evolucionar como seres de luz que somos. Es decir, evolucionar en ese diseño de la presencia divina que somos cada uno de nosotros. Por esa razón, Jesús tuvo esa misión de vida de trascender toda esa información, porque la información realmente no venía de él, sino venía de toda una generación detrás de él. Y es lo mismo que nosotros experimentamos. Y por esa misma razón nosotros atraemos ese tipo de situaciones y de personas a nuestras vidas. ¿En qué momento realmente nosotros podemos darnos cuenta de que esas situaciones han venido a sanarnos? En el momento en que nos abrimos a la pregunta, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué yo he atraído a esta persona a mi vida? ¿Para qué he atraído a esta persona y esta persona tiene estas acciones, entre comillas, contra mí? ¿Ok? El para qué.
Cuando nos abrimos a esa pregunta, ¿para qué? Es cuando realmente nosotros podemos entrar en nuestro proceso de trascender la información. Yo siempre digo que la divinidad o bueno, el Espíritu Santo es tan hermoso con nosotros porque cuando nosotros nos abrimos a esa pregunta, automáticamente es como que si nos comenzaran a pasar una película dentro de nosotros y comenzamos nosotros, podemos, perdón, comenzar a ver en qué área de nuestra vida nosotros estamos proyectando, tenemos esa información, por lo tanto la estamos proyectando. Y es ahí donde en ese momento, como decía anteriormente también, es en el momento en que podemos elegir seguir proyectando esa información, seguir en esa misma información o simplemente es como agachar la cabeza delante de esa divinidad dentro de nosotros, delante de nosotros mismos y poder comenzar ese proceso de sanación como realmente amando esa información. Comenzar a integrar esa información en nosotros. ¿Y qué significa integrar esa información en nosotros? Mire que no he mencionado integrar a la persona, no. Integrar la información es simple y sencillamente aceptarla sin juzgarla, aceptar de que realmente en alguna área de nuestra vida nosotros estamos actuando de esa misma manera. Como tú mencionabas, es simple y sencillamente, y doy también este ejemplo para ampliarlo un poquito más, si hay una persona que viene y me roba, es porque en alguna área de mi vida yo me he robado. Si viene una persona y me traiciona, es porque en alguna área de mi vida yo me estoy traicionando. Y plus a eso, traemos esa información generacional de traición y de robo. ¿Para qué es tan importante nosotros comenzar a tomar conciencia de este tema acerca de los enemigos? Bueno, muy simple, porque nosotros estamos viviendo en unos tiempos en donde el amor se está haciendo muy presente, pero no es el amor que nosotros conocemos, sino es ese amor que viene realmente a unificar, a donde no nos veamos en esa competencia o en esa guerra de poder, sino a unificar. Pero para que esa unificación se pueda reflejar afuera, esa unificación tiene que comenzar dentro de nosotros. Que esa guerra de poder realmente se convierta en amor y en unificación dentro de nosotros. Y cuando hablo de una guerra interna, es solamente darnos cuenta que la mente es nuestro mayor oponente, ¿sí o no? Siempre anda en contra de nosotros y nosotros estamos tan divididos. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo está en una guerra de poder también constante con la mente como la mente con esas otras áreas de nuestra vida. Entonces, por eso digo que es un tema tan lindo para esta época, para poder uno entrar a esa introspección y comenzar realmente a abrir sus ojos, no los ojos físicos, no los ojos de la mente, sino los ojos del entendimiento, que es esa área de nuestro espíritu, para nosotros comenzar a reflexionar en esas áreas de nuestras vidas. Héctor. Sí, bueno, ahorita, antes de que se me vayan las ideas, porque luego tengo en la mente, digo, o aquí lo que quiero expresar y de repente se me va. Entonces, esto que dices es la parte más bonita que tenemos, no ver desde los ojos, no ver desde la mente, sino ver desde adentro, desde el corazón, es la parte más bonita y la parte más sublime que tenemos los seres humanos. Entonces, empezarnos a abrir a verlo de esta manera o desde este punto de vista es maravilloso, Mabel, porque pues ahí es donde se manifiesta la divinidad que somos. Sí, no sé si me estás escuchando porque se fue un poquito la imagen. Ah, ok, correcto. Sí. Y bueno, ahorita a ver si puedo ayudar un poco a lo que estabas hablando de Jesús. Espero que mis ideas se organicen para que pueda expresarlo de manera correcta. Tú decías que en él se proyectó todo esto, o sea, toda la información que él traía pues de aquel tiempo y que realmente sigue vigente, Mabel, sigue en la actualidad, el ser humano sigue padeciendo las mismas cosas en el sentido de envidia, odio y todo este tipo de cosas. Efectivamente, él las estaba proyectando
porque en él, pero él lo sabía, porque él era, digo, es Jesús, era Jesús, o sea, las personas más conscientes que ha habido sobre la tierra. Entonces, él sabía perfectamente que en él habitaba la polaridad. Él era tan bueno, pero también era tan malo, porque siempre hay una polaridad. Y él lo sabía, porque bueno, nosotros lo vemos como que, ay, Jesús, y bien bueno, pero él también se enojaba y le abordaban momentos de odio, de coraje, de resentimiento, y lo vemos, por ejemplo, cuando destruye el templo y todo eso, ¿no? Que ahí se pone a discutir con los que estaban afuera, que pedían dinero para entrar y ese tipo de cosas. Y ahí demuestra la ira que él traía también. Pero él supo manejar todo de una manera de fusionar los opuestos de una manera magistral. Por eso trascendió y por eso es Jesús, porque él supo integrar los opuestos en todas las áreas a un nivel que pues lo llevó a ser quien fue, ¿no? Por eso fue tan grande, porque supo integrarlo. Ahora, bueno, nosotros, todos nosotros, pues no estamos a lo mejor en ese nivel de Jesús, pero nosotros sí podemos empezar a crecer, a despertar nuestra conciencia para empezar a hacer esas integraciones de las polaridades en lo que cada quien esté viviendo. Si alguien te hizo un mal, no sé, te traicionó, por ejemplo, bueno, tú puedes observar de dónde viene esa traición y que a lo mejor tú te estabas traicionando y esa persona únicamente lo que hizo fue dejarte ver lo que tú estabas haciendo contigo. A lo mejor no que traiciones a otros, puede que sí, no lo sé, pero sobre todo a ti mismo, que tú te estabas traicionando a ti mismo. Y esa persona te lo deja ver, entonces tú lo comprendes y es como si estuvieras integrando la polaridad, dices, ya comprendí que yo me estaba traicionando, entonces ahora voy a ser fiel conmigo mismo. Es decir, integras la polaridad y eso te da una coherencia, una integridad y una claridad que realmente, pues sí, vaya, te deja ver más allá del común, ¿sí? El común de la sociedad. Y es maravilloso, Mabel, porque, bueno, ahorita que estamos hablando de amar a tu enemigo, pues esto es algo que yo lo veo de esta manera. Tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Sea tu enemigo o no sea tu enemigo, quien sea, tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Y la verdad es que la mayoría de las personas, Mabel, no se aman. Entonces, cuando nosotros les decimos, es que ama a tu enemigo porque te viene a enseñar, pues aquí como que me regresé un poquito, porque antes de llegar a ese punto, primero tienes que empezar contigo, tienes que empezar a amarte tú, porque si no, nunca vas a poder amar a nadie si no te amas a ti. Entonces, como que es dar un paso atrás y observarte tú cómo te tratas, tú cómo eres contigo. Te dices te amo, te aceptas tal como eres, tu cuerpo, tu forma de ser, tus talentos o tus defectos, los amas y los aceptas. Porque si no es así, pues sería bueno que empezaras a verlo, que lo empezaras a observar para que empezaras a trabajar esa parte en ti y que empieces a despertar ese amor por ti, hacia ti, porque entonces cuando lo estés ya trabajando y estés, vaya, como que encaminado, entonces ahora sí vas a poder entender los que según eran tus enemigos, vas a poder entender que venían o vinieron a ayudarte y entonces sí puedes empezar a sentir ese amor por esas personas y los vas a poder empezar a amar. Pero para eso tienes que empezar contigo, porque se dice, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Y es muy cierto. ¿Cómo pretendes darle amor a una persona? ¿Cómo pretendes amar a alguien si no te amas a ti, si no te das amor a ti? Entonces creo que aquí primero sería empezar con esto y después vas a amar a todos, animales, plantas, vegetales, enemigos, amigos, a todos, al planeta mismo, Mabel. A los árboles, vas a poder empezar a amar todo porque tú ya te amas a ti y vas a sentir esa grandeza que hay en el universo, la vida que es Dios y que se manifiesta de
1000 formas, infinidad de formas, lo vas a empezar a ver como todo unificado. Y tú eres parte de esa unificación, tú eres parte de ese todo. Por lo tanto, ya no va a haber enemigos. Ya no va a haber enemigos, porque te vas a dar cuenta que son parte de ti. En dado caso, el enemigo más grande, y que hace rato comentaste algo de esto, de la mente, el enemigo más grande que tenemos, Mabel, somos nosotros mismos, aquí, en nuestra mente. Entonces, si vamos a empezar a amar a nuestros enemigos, pues sería empezar a amarnos a nosotros, porque somos nuestro principal enemigo. Y de ahí se abre un mundo de posibilidades donde empiezas a sentir la plenitud a cada día y a cada momento, porque no se trata de escuchar las palabras bonitas, ay, qué bonito se oyó esto, y ya al minuto ya se te olvidó y otra vez te estás bronqueando, te estás peleando, te estás renegando, porque entonces de nada sirve. Esto es día a día, minuto a minuto, y empezar por uno mismo. Creo que ahí es la base de todo, Mabel. Definitivamente, porque precisamente esa es la gran lección que los enemigos nos vienen a traer, el amor. Totalmente, es el amor. Y en el momento en que nosotros comenzamos a ver, identificar un enemigo afuera, es el punto de partida, de partida en nosotros mismos para darnos cuenta qué tan dividido estamos. Tú hablabas de la polaridad. Nosotros vivimos en un mundo muy dual, blanco-negro, frío-calor, bueno-malo, y así nosotros todo lo identificamos. La dualidad realmente la necesitamos, pues claro, porque es todo un parte de todo el universo está hecho y todo está hecho realmente a favor de nosotros. Todo. Cuando yo digo todo es todo está a favor de nosotros, todo está tan bien sincronizado a favor de nosotros, porque ese es el amor perfecto de la divinidad en nosotros, porque cada uno de nosotros que estamos en esta dimensión mundo, la misión de vida mayor que nosotros tenemos es la unificación. Y la unificación es el amor. Y cuando nosotros realmente tenemos ese punto de partida, sabiendo que nosotros somos el punto de partida donde emana toda la información que nosotros rechazamos afuera, es ahí donde realmente nosotros nos abrimos a una grandeza plena en nuestro interior. ¿Por qué la división? Bueno, porque nosotros mismos la creamos. ¿Quién la creó? Esa información improntada dentro de nosotros. Que es verdad que esa información improntada de división, de competencia, como hablábamos la vez pasada, de especialismo, ¿verdad? Está ahí constantemente en nosotros, que es cierto, nada de eso es cierto. ¿Por qué la creamos entonces si no es cierto? Bueno, creamos a los enemigos por algo muy simple, porque era una manera, la mente improntada, de sobrevivir. Entonces, la mente racional necesita constantemente buscar muchas cosas, buscar muchos enemigos, buscar la división, buscar la competencia, buscar ese especialismo, es para sobrevivir. ¿Sobrevivir de qué? De sus propias mentiras. ¿Qué creó para qué? Precisamente para sobrevivir. Suena ahí todo un arroz con mango, pero al final es eso. Sí. Al final es eso. Y por eso nosotros vemos enemigos por todas partes. Vemos enemigos por todas partes, vivimos en una constante paranoia, ¿ok? Entonces vemos enemigos, pero realmente cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia de nuestra presencia, de nuestra existencia, del estado de vida que somos cada uno, y comenzamos realmente a aplicar el amor, es comenzar a aplicar la unificación. Y unificar es integrar información, no personas. Porque si yo comienzo a ver, no, es que Héctor me hizo un daño. Es que el presidente me hizo un daño. Estamos perdiendo realmente, estamos solamente viendo el punto negro del papel y no estamos viendo la otra parte amplia y expandida del papel que está en blanco.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que integrar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que abrazar y amar? Es la información que se mueve, como todo es un campo energético. Nosotros somos energía, nosotros emanamos simplemente una información, porque esa es la información que nos va a traer esa sanidad. Y como y tú siempre lo mencionas, Héctor, es simple y sencillamente cambiar la percepción, movernos y comenzar realmente a ver todo desde otro ángulo, pero del ángulo del amor. Pero ¿qué? Viéndome yo en todo lo externo. Nosotros somos el Génesis. Y como bien dice las escrituras, en el principio todo estaba desordenado y vacío. Y nosotros estamos aquí para manifestar esa luz que va a poner un orden y una llenura. Cuando veamos que no es la persona, sino la información que esa persona trae para mí, hace una gran diferencia. Nos quitamos un peso de encima, pero tampoco le ponemos yugo a la otra persona. Simple y sencillamente es como el mensaje está totalmente recibido y por lo tanto vamos a comenzar a ¿qué? A transformar ese mensaje. Héctor. Sí, y fíjate, Mabel, cómo la vida es tan sabia y tan maravillosa que al inicio, cuando nosotros empezamos a ver esto de los enemigos, antes digamos, de empezar a despertar la conciencia y vemos las situaciones adversas o personas que nos hicieron algún daño, los vemos como enemigos, cómo la vida es tan maravillosa, porque esto realmente al principio es una gran herramienta, es algo que nos ayuda, porque lo que van a hacer es ayudarnos a ver aquello que no podemos ver nosotros por nosotros mismos. Entonces, esto es una herramienta, una ayuda, por lo cual, pues, vaya, si lo vemos desde este punto de vista, pues, ¿cuál enemigo? No hay enemigo, ¿no? Pero como no lo vemos de esa manera, pues lo vemos como enemigos, como alguien que nos hace daño. Pero realmente, al inicio, esto viene a ser una herramienta que la vida nos manda para ayudarnos. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de todo esto y empiezas a despertar tu conciencia, empiezas a entrar en lo que decías de la unificación, que es el amor. El amor es único, es uno. No, el amor no divide. El que divide, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es el ego. Pero el amor es uno solo. Es la unificación, el uno, el todo o el nombre que le quieran dar. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer y a despertar en conciencia, empezamos a entrar en este camino de la unificación. Por lo tanto, estamos entrando al camino del amor, el verdadero amor, no el amor que creemos que es el que, si tú me quieres, yo te quiero. Si tú me quieres, entonces yo te trato bien. No, esas son conveniencias y eso no es amor, la verdad. ¿Sí? Hay muchas relaciones de pareja que son así, conveniencias. Si tú me tratas bien, entonces yo te voy a tratar bien. Si tú me haces cariñitos y me dices cosas bonitas, yo lo hago. Pero esto es únicamente pues sí, una conveniencia, por decirlo de alguna manera. El amor verdadero, Mabel, pues ahí no existen los convencionalismos. El amor se da y no hay de otra. O sea, es uno. Entonces, entrar a este mundo de la unificación o empezar a entrar, porque yo sé que pues de los que nos escuchan, a nosotros mismos y mucha gente, nos falta todavía mucho camino por recorrer. Pero si estos son los pequeños pasos que estamos empezando a dar y entrar en este mundo de unificación y de amor, imagínate lo que es cuando ya estás adentro, Mabel. Digo, ya hablando de estas personas, como decías hace rato, Jesús, ¿no? De las personas más grandes que ha pisado la tierra y muchos otros que han pasado y que han despertado su conciencia de una manera admirable, como Buda y otros, ¿no? Ahí es a donde pues aspiramos a avanzar. Digo, es poco a poco, poco a poco. Y el poco a poco es el diario, en tus problemas, situaciones del diario, ahí es donde debes de empezar.
no pensar a futuro, uy, es que cuánto tiempo me falta para llegar a alcanzar ese nivel de conciencia. No, 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 ni es necesario. Con que lo apliques día a día y vayas solucionando en el día a día es más que suficiente. Y con eso estás creciendo de una manera enorme, ¿sí? Pero para esto, y como tú lo decías, debemos de ser humildes, humildes para aceptarlo, para verlo y para saber que nosotros tenemos muchas cosas que podemos cambiar, que podemos percibir de otra manera para trascenderlas y que a su vez pues, nos va a ayudar a nosotros a tener una vida más plena. Que bueno, creo que es a lo que venimos, Y, como lo he dicho en otros programas, Mabel. y el amor realmente tampoco busca protagonismo. El verdadero amor no busca protagonismo. Y cuando practicamos el espejismo de ese amor que se nos fue enseñado, ese amor busca realmente un protagonismo, ese significado de amor que nos enseñaron. Y cuando tú buscas protagonismo, encuentras enemigos. Así de simple. ¿Ok? Siempre que todos estos conceptos de palabras que nos inculcaron tratan, ¿verdad?, de imponerse en un protagonismo, aparece el enemigo. ¿Por qué aparece ese enemigo? Aparece precisamente para derribar esos conceptos que se nos fue enseñado. Y a eso también le agrego el concepto de enemigo. ¿Ok? Porque cuando nosotros comenzamos esa transformación dentro de nosotros por la información que nos trae ese supuesto enemigo, resulta ser que ese enemigo es el amor. Ya, así de simple. Es como que, uy, venías oculto en una máscara y de repente le quitaron la máscara y resulta ser que quien venía debajo de esa máscara era el amor. Y eso fue lo Oye, mismo. Mabel, es como si Dime. fuera un dulce envuelto, ¿no? Totalmente. Es como que, sí, exacto, es como un dulce envuelto en un papel muy feo. Y resulta Ajá, ser que sí. cuando abres el papel, el dulce era súper delicioso. Ahora, ¿qué nos corresponde realmente a nosotros, Héctor? Mira, hay una parte que Jesús dijo que a mí en mi proceso personal siempre me impactaba mucho. Antes, al principio no lo entendía, hoy en día con la experiencia, no con el intelecto, la experiencia de todos estos temas que hablamos aquí, pude un día llegar realmente al ¿cuál es la palabra que puedo usar? Me dio luz la palabra, es decir, porque tú sabes que estas cosas uno no la entiende con la mente racional, eso es ese entendimiento ahí en el espíritu que se abre y se expande. Cuando Jesús dijo, mayores cosas ustedes harían, mayores cosas. Y yo siento de que Jesús cuando estuvo en la tierra hizo tantas cosas que en la mente de nosotros dice, wow, pero es que yo no puedo resucitar a los muertos, ni tampoco puedo multiplicar los panes y los peces, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir realmente mayores cosas? Y mayores cosas son estos temas que nosotros traemos cada semana. Mayores cosas es todas aquellas cosas que la mente se siente incapaz de llevar a cabo. Todas mayores cosas es cuando tú te identificas, no soy capaz de perdonar a esta persona que me hizo eso. Bueno, ahí está esa palabra de Jesús cuando dijo, mayores cosas tú vas a llegar a ser. Y ahí es donde entra realmente esa manifestación de luz dentro de nosotros, invitándonos a activar a ese Cristo en nosotros, porque ese Cristo realmente mora dentro de nosotros. Yo siempre digo, cuando se habla de la conciencia, se habla de la mente de Cristo. Es mi opinión, es la mente de Cristo, porque la mente que tuvo Cristo trascendió tanto estando en este plano humano que fue capaz de llegar a trascender la muerte como lo hizo. ¿Ok? Y no quiero tocar este tema en un concepto religioso, por favor, todo lo contrario. Estoy tocando este tema realmente en esa trascendencia que personalmente he estado viviendo por más de 15 años y no me lo ha dado el conocimiento intelectual, me lo ha dado precisamente la experiencia.
estar precisamente en un proceso del despertar de la conciencia. Porque un día realmente me senté cuando también veía muchos enemigos alrededor de mí, pero precisamente esos enemigos me llevaron a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Realmente es activar una mente de Cristo que sabe que es capaz de mucho más de lo que la historia me ha contado que Cristo fue capaz. Y eso fue abrirme al amor por medio de esos enemigos. Es decirle, ok, enemigos, aquí estoy. Los recibo en total amor. Vamos a ir cerrando esto porque ya nos dieron que tenemos 5 minuticos. Ok. Pues la verdad, como siempre, Mabel, nos queda, o sea, el tiempo se nos va y cuando estamos empezando a entrar en lo bueno, ya se va a acabar el programa. En calorcito, pero bueno, sí. Pero así es la vida, Mabel, porque pues en nuestros inicios, antes de entrar a todo esto, pues también todo lo veíamos con enemigos, con problemas y todo eso. Y ya cuando empiezas a ir despertando tu conciencia, dices, ¿por qué esto no lo conocía antes? ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? Porque la vida es perfecta, Mabel. Y todo en su momento perfecto es cuando va a suceder. Si no sucedió antes es porque no estábamos preparados. Y si está sucediendo ahora es porque ya estábamos listos. Y como lo dijiste, y es verdad, Mabel, y coincido totalmente, no es por el intelecto y porque hayamos leído muchos libros, es la experiencia, porque realmente la experiencia es la que nos va a dar la sabiduría. La experiencia es la que realmente nos va a ayudar a despertar la conciencia. No los libros, digo, hay libros que hablan de todo esto y muy buenos, pero pues yo como ejemplo te lo pongo, yo leí muchos libros hace años y pues digo, estaban bonitos, pero no me sirvieron en ese momento porque yo no estaba listo, no estaba preparado. Ahora lo comprendo, ahora sí lo comprendo, entonces ahora, vaya, sé que esos libros que me ayudaron a la parte intelectual y a conocer, realmente lo que me ayudó a empezar a despertar, pues fue la experiencia, las experiencias. ¿Y sabes quién me dio esas experiencias, Mabel? Los que yo creía que eran mis enemigos. Por eso, con el tema de hoy, ¿sí? Yo los invito a todas las personas a las personas que creen que son sus enemigos, mejor obsérvense ustedes y se van a dar cuenta que estas personas les vienen a ayudar a observarse, a conocerse y se van a empezar a dar cuenta que lo que ustedes ven en esa persona, ¿sí? Que creen que les hizo un daño o que es su enemigo, eso lo tienen ustedes. Y cuando tú te das cuenta y te empiezas a aceptar y te empiezas a amar, los enemigos desaparecen. Porque como lo dije hace rato, el principal enemigo somos nosotros. Y cuando empiezas a amar ese enemigo que traes adentro, que eres tú mismo, afuera ya no existen enemigos. A todos los vas a ver como esa parte de unidad de la que hemos hablado, ¿sí? Así es que los invito a despertar su conciencia a través de la observación, autoobservación. Y si ustedes creen que tienen un enemigo, mejor observen qué es lo que les está reflejando ese enemigo para saber qué es lo que traen ustedes y qué es lo que necesitan trabajar. Y realmente yo también voy resumiendo y dejo esto, y también lo mencioné, la humildad. Y cuando hablo de humildad no es agachar la cabeza delante de otra persona, sino es agachar la cabeza con nosotros mismos. Porque la mente realmente es tan soberbia que la mente no se da el permiso de reconocer la información. Y es ser humilde, es poder llegar a un momento, poderte parar en un espejo y decir, yo acepto que en mi vida, que en esta área de mi vida hay eso que el enemigo me está mostrando. Y esa humildad se trata. Esa humildad te encamina realmente a la aceptación, porque una cosa es ver y otra cosa es aceptar, es ver esa información con humildad, con amor, sin juicio, sin justificación y aceptarla. ¿Qué quiere decir aceptar? Me hago responsable. Y en ese momento, automáticamente, como digo yo, se abren las puertas del reino dentro de nosotros y llega realmente
toda esa información que nos va a encaminar a trascender esa información dentro de nosotros. Y eso es lo que es la plenitud, porque al final vas a poder experimentar una plenitud y es como que si se abriera un río de vida dentro de ti, llevándote una gran plenitud, un gran refrescar, pero también agua suficiente para poder compartir con esas personas que tú considerabas tu enemigo. Y de eso se trata, abrirnos al amor. Y el amor realmente es el único que puede sanar. Y el amor realmente es el único que puede transformar. Pero ese amor comienza con nosotros mismos. Y gracias, Héctor, como toda la semana, por esa compañía tan hermosa que tienes conmigo y también con los radio oyentes de traer tanta sabiduría y toda la palabra de sabiduría que fluye aquí. Y como siempre digo, nos llevamos la mejor parte del pastel. Sí, gracias, Mabel. Gracias a ti también. Para mí es un gusto y un placer compartir contigo estos momentos y con todas las personas que nos escuchan. Y por supuesto, también gracias a Jorge que nos da este espacio, este horario y pues que Dios los bendiga a todos.